¿Qué tal? Muy buenas tardes. Estás en Creciendo Contigo Mujer, la radio católica que se transmite a través de Facebook Live, porque ser mujer es un privilegio. Te saluda Marielena Alfaro, una vasija de barro muy frágil donde hoy Dios deposita las perlas de su amor con este tema tan interesante que es cómo sanar un aborto. Teníamos otro tema programado, pero bueno, hubo un inconveniente. Ya nuestra invitada podrá acompañarnos en otro día. Pero mientras tanto, vamos a trabajar un poquito en este tema para comprender un poquito a esas mujeres que pasan por esta situación tan desagradable, pero no sin antes recordar que estamos en la hora de la misericordia y vamos a decir una pequeña parte de la coronilla. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, la alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Y bueno, pues vamos a encomendarnos como siempre a San Miguel Arcángel, defiéndenos en la pelea, sé nuestro amparo contra la maldad y las acechanzas del demonio. Reprímale Dios, como rendidamente te lo suplicamos, y tú, príncipe de la milicia celestial, armado del poder divino, precipita al infierno a Satanás y a todos los espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Bueno, y si tú que nos estás escuchando pasaste por esta experiencia tan dolorosa, quiero que sepas que en todos los centros Provida vas a encontrar ayuda gratuita, no vas a encontrar un juicio, no vamos a hacer más pequeña la gravedad de la acción. Quitarle la vida a un ser humano pues es algo complicado, es un crimen cometido con premeditación, alevosía y ventaja. Sin embargo, cada circunstancia es diferente, porque para que un pecado sea mortal tiene que tener tres condiciones: materia grave, gravísimo, pleno conocimiento y pleno consentimiento. Hay muchas jovencitas que sus padres son las que las llevan, hay muchas que creen demasiado en los médicos que no estuvieron en un lugar donde tuvieran acceso a la información y creen que de verdad es una bola de células, o lo han creído pues ahora sí que a la mercadotecnia, a la cultura de la muerte, todo esto que nos está diciendo hoy en día. Y yo no soy capaz de medir quién es más culpable o menos culpable. Eso lo dejo a la misericordia de Dios. Es pues la primera víctima que conocemos es esa criatura que fue hecha a imagen y semejanza de Dios, que bueno, tiene un propósito en esta vida, viene a ser feliz a la mamá, independientemente de las circunstancias en las que haya sido concebida, pero esos bebés tienen una gracia especial porque se van al cielo sin haber pecado. Hay otra víctima también de esta monstruosidad y es la misma madre, porque la misma madre queda muerta en vida, pues muchas de ellas quedan cegadas, quedan creyendo que lo que hicieron está bien, quedan trabajando a favor de la cultura de la muerte, pero muchas otras a través del dolor, a través de la compasión de los que los rodean, a través de miles de instrumentos que Dios pone, llegan a la paz. Y muchas de ellas se encuentran trabajando en centros Provida. ¿Por qué? Porque ya saben lo que eso duele y no quieren que alguien más lo sufra. Entonces, lo primero que quiero que sepas es que no estamos aquí para juzgarte. Estamos aquí para acogerte como lo hace Dios Padre, con ese amor misericordioso. Y bueno, vamos a empezar hablando primero un poquito de lo que es la vida humana, que es importante saber, y yo creo que esto nos sirve de formación para evitarlo pues ahora sí que con las personas, por aquí nos piden que pidamos ¿cómo se llama? Estrellitas para el canal, para que siga viviendo a través de tu ayuda. Y pues la vida humana inicia en el instante de la fecundación, en el instante en que se unen esas células que Dios creó, que antes de estar unidas son células, que es la semilla de papá, la semilla de mamá y la semilla de Dios, que es el alma. Se unen en un instante y la ciencia ha llegado a comprobar cómo cuando se unen se ve hasta como una chispa de luz. Otro de los temas importantes es que no ocurre en el instante del abrazo conyugal, pasa cierto tiempo. ¿Por qué?
porque esa semilla de papá tiene que nadar hasta encontrarse con la semilla de mamá. Pero en ese momento que es la fecundación, que bueno, ¿cuál es el tamaño de esa criatura? Pues es del tamaño de un puntito, de un granito de azúcar. ¿Por qué? Porque es del tamaño de la semilla de mamá. El óvulo es la semilla, perdón, es la célula más grande que tiene el cuerpo humano y puede verse sin necesidad de un microscopio. En ese momento, esa criatura queda con sus características únicas e irrepetibles. Ya se tiene ahí determinado si va a tener órganos sexuales de niño, de niña, qué color va a tener de ojos, su pelo si va a ser lacio, chino, bueno, infinidad de cosas. Otra de las cosas que son bien importantes es saber que su corazoncito empieza a latir el día 18. Es decir, cuando una mamá empieza a sospechar que está embarazada porque tuvo un retraso, vamos a decir que si nosotros tomáramos el periodo de una mujer empezando el día número 1, cuando empieza su menstruación, y el día 28, como más o menos se cuentan los ciclos, el día 14 es el día de la ovulación. Entonces, suponiendo que ese día quedó embarazada, de ahí a los 28 días, si es que se fuera más o menos el ritmo de sus periodos, van 14 días. Luego de ahí le sumamos 3 días que tiene el retraso, 4 días. Y si acaso, ahí se hace una prueba de embarazo, a veces no sale. Si contáramos del 14 al 21, son 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Es decir, si se hiciera la prueba una semana después, porque muchos datos científicos dicen 18, muchos datos científicos dicen 21, yo no sé por qué no dicen 19 o 20. Vamos a dejarlo en la fecha más grande, que el corazón empieza a latir el día 21. Ese bebé ya tiene un corazón que le está latiendo, que si nosotros sabemos, la sangre del bebé no siempre es del mismo tipo que de la mamá. Es decir, la mamá lleva un cuerpo pequeñísimo en su vientre, que tiene un corazón que está latiendo. Son 2 cuerpos, uno adentro del otro. Entonces, esta es una verdad científica que nadie puede negar. Nadie, nadie, nadie. Entonces, si es ese pequeñito grupo de células, vamos a llamarlo así, porque también tú y yo somos un grupo de células, solo que de diferente tamaño, de diferente forma, pero ya es un ser humano. A las 5 semanitas ya tiene dedos. Vamos a decir otro dato importante también, que al mes, ese bebé ya es del tamaño de un granito de arroz. ¡Qué belleza! A los 2 meses es del tamaño de tu ojo y a los 3 meses del tamaño de tu pulgar. A las 9 semanas, imagínate ese tamañito, si a los 2 meses, que son las 8 semanas, es del tamaño del ojo, imagínate el tamaño de los deditos, ya tiene huellas digitales. Y si naciera a las 20 semanas, que es la mitad del embarazo, ya pudiera sobrevivir sin secuelas. Yo tengo un hijo que fue prematuro, estuvo unos días en un hospital para prematuros y me dijeron, imagínate, mi hijo ya tiene 21 años, que antes los bebés quedaban con secuelas porque no podían regular el oxígeno, pero ya desde hace, lo que te estoy contando, cuando menos 21 años, ya se puede regular. ¿Cómo fue despenalizado? Bueno, pues el doctor Bernard Nathanson, responsable de 75,000 abortos, que en paz descanse, dice que utilizaron 3 cosas. Una fue atacar a la Iglesia Católica, la llamaron de retrógrada, luego compraron los medios falseando las cifras, dijeron que la mayoría estaba a favor y luego mintieron, negaron que la vida humana inicia en la fecundación. Él pues tuvo su conversión y mucho tuvo que ver un video que todavía lo encuentras en las redes que se llama El grito silencioso. ¿Por qué? Porque ahí se ve esa criaturita que cuando le meten todos esos instrumentales para quitarle su vida, pues primero lo que trata es de huir y después abre su boquita queriendo pedir ayuda, queriendo gritar. Entonces él tiene su conversión, terminó encontrando la paz en la Iglesia Católica con la confesión y pues murió siendo todo un líder pro vida. Bueno, encontramos muchos pretextos para deshumanizar esta criatura. Uno de ellos, es la violación. Entonces, el hijo nunca debe de pagar
la condena de su padre, el delito que cometió su papá, y no por la forma en que un ser humano haya sido concebido vale más o menos. Si la mamá se siente pues muy herida y no quisiera tener a su hijo, quiero decirte que el momento del parto la va a ayudar a sanar y ella puede dar esa criatura en adopción. No es lo mismo haber sido una víctima que convertirse en victimaria. Y pues hemos visto muchas mujeres que son producto, muchos hombres también que han sido productos de una violación y son felices. Y sus padres son felices también. Ahora, otro de los mitos más grandes que existe es que un niño especial no puede llegar a ser feliz. ¿Cuántas personas hay llenas de fama, de dinero, de poder y terminan quitándose la vida porque no son felices? Las capacidades no hacen a alguien ni más feliz ni menos feliz. Todos tenemos diferentes circunstancias en la vida que pues nos hieren, pero si nosotros aprendemos a sacar lo bueno de eso, vamos a ser felices porque la felicidad no depende de eso. Otro de los temas que pues se utilizan es tengo derecho a decidir, derecho sobre mi cuerpo. ¿Eso sería derecho a eliminar la vida de otro? Recuerda que ya dijimos, son dos cuerpos, uno dentro del otro. No existe una mujer con dos corazones, a menos de que haya pues algún de esos casos diferentes de la ciencia. Otro de los temas está enfocado en la mujer. Y yo ahorita que platiquemos sobre cómo sanar, vamos a darnos cuenta de cómo sufre una mujer. Vamos a decir que al consultorio entran dos pacientes, la mamá y su hijo. Entonces, la mitad de los pacientes son mujer, la mamá. La otra mitad se divide en dos, porque vamos a decir que la mitad son niños, la mitad son niñas. De cada violencia en el vientre, hay un 75% que son mujeres y que terminan seriamente afectadas. Se dice que es una ayuda para la mujer. A la mujer no se le ayuda ayudándola a cometer un acto violento, cometiéndolo no con sus manos, pero sí con su dinero. Esa no es una ayuda. Una ayuda es algo que la deja en paz. Y si Jesús se define con 3 palabras, camino, verdad y vida, imagínate, estamos yendo contra la vida. ¿Y quién es el primer homicida? El primer fratricidio ocurrió con Caín y Abel, pero el que nos está, el padre de la mentira y de la muerte es es el autor intelectual, que nos está metiendo ideas para hacernos creer que esa vida no vale, que no sirve y que lo mejor es eliminarla. Ahora, ¿cómo queda una mujer después de esto? ¿Tiene consecuencias físicas? Muchas han quedado muertas, muchas han quedado en estado vegetal, estériles, con cáncer, perforan su matriz, sus intestinos. Hay unas fuertes y muy pesadas y duras consecuencias psicológicas, como la depresión, la vergüenza, la ira. Estos sentimientos se mueven especialmente en la fecha de aniversario, es decir, cuando quedó embarazada, cuando se dio cuenta que estaba embarazada, cuando recurrió a este procedimiento, cuando el bebé hubiera nacido, cuando ven niños o niñas o jóvenes o de la edad que tuviera su hijo. Se llega al maltrato, a la sobreprotección infantil, es decir, de sus demás hijos. Como es un problema relacionado con la maternidad y la primera que alimenta es la madre, hay desórdenes alimenticios como anorexia, bulimia. Frecuentemente, por no decir que siempre, la relación termina dándose fin. Muchas mujeres terminan prostituyéndose, terminando con atracción al mismo sexo, metidas en alcohol, en drogas y lamentablemente quitándose la vida. A nivel económico, pues cuesta, es un negocio. Muchos de estas criaturitas, después de sus procedimientos, son utilizadas para experimentos, para trasplantes de órganos y sin anestesia. ¿Qué pasa con los embarazos posteriores? Pues bueno, la mamá puede tener una pérdida espontánea, puede tener un parto prematuro antes de tiempo o bebecitos sin el peso correcto, de bajo peso. A nivel legal, cuando pues está penalizado en la cárcel, pero realmente yo creo que casi son cero las mujeres que hay en esta. Yo creo que a nadie le interesa que esté en la cárcel, aunque sí cometió un crimen bajo la circunstancia que sea, porque si nosotros nos pusiéramos a pensar, bueno, una mamá le dio un síndrome posparto y eliminó la vida de su recién nacido.
A todos nos va a partir el corazón y cometió un crimen. Pero lo que nos interesa es que sane, que sea feliz. Ahora, otro de los temas es el tema espiritual. Las consecuencias es que algún día hay que, si nadie se dio cuenta aquí en vida, algún día hay que rendir cuentas a nuestro creador. Yo siempre les platico, siempre tenemos, bueno, nos hemos muerto, ¿verdad? Y no tenemos esa experiencia, pero algunas personas que han pasado por una experiencia y Dios les permite volver a la vida, platican que encuentran a sus seres amados hacia la puerta del cielo. Entonces, esa criatura va a estar ahí y vas a tener que explicarle qué pasó, vas a tenerle que pedir perdón. Para los católicos existe la excomunión, no se puede recibir ningún sacramento a menos de que, como cualquier otro pecado, uno se arrepienta y se confiese. Y uno de los temas muy importantes es el cáncer de mama. Es la primera causa de muerte en Estados Unidos, en países de América Latina y Europa. 1 de cada 8 mujeres puede llegar a sufrirlo. 1 de cada 2 como consecuencia de un aborto provocado. Fíjate nada más, y eso lo dice la ciencia, investiga. ¿Cuáles son los factores de riesgo para tener este cáncer de mama? Pues bueno, el aborto interrumpe violentamente el proceso natural del desarrollo de las mamas, que se preparan para la lactancia, dejando células que pueden volverse cancerosas. Otra de las cosas que provocan son los anticonceptivos hormonales, porque están hechos a base de hormonas sintéticas que producen un severo desbalance hormonal y hacen que las células predispuestas a convertirse en cancerígenas se dividan más rápidamente. Otros son, por ejemplo, la menstruación temprana, la menopausia tardía, el no tener hijos, el no darles de amamantar, ovarios extirpados, la genética, es decir, tuve mi abuela, mi mamá, la obesidad, el alcohol. Mientras más se tengan y más joven se los practique y más semanas tenga el hijo, más probabilidades de tener cáncer. Mientras más uso de anticonceptivos hormonales y desde más jovencita, más posibilidades de tener cáncer. En cambio, mientras más hijos se tengan y más tiempo se les dé de amamantar, menos posibilidades de cáncer. También es otro problema que son las asociaciones que reciben donativos y hacen eventos o ayudan a la detección temprana. Sí informan, pero encubren ciertos datos, como que destinan pocos recursos para la investigación y cura del cáncer de mama y muchos recursos en las comunidades de atracción al mismo sexo, en centros de exterminio prenatal, para que supuestamente hagan mamografías, y hemos visto que no es cierto, que no las hacen finalmente. Ahora, muchos dirán, bueno, pues es que hacerlo legal o va a ser seguro. Bueno, pues de los dos pacientes que entran, uno sale muerto. Entonces, no sé si ahí haya más seguridad o no. No existe ninguno de estos procedimientos seguros. Las cifras de muerte materna son más altas donde y cuando está despenalizado. Y mientras más grande esté esa criatura, más riesgos. Como les dije, la criatura muere y la mamá queda dañada, queda muerta en vida. Lo que se necesita es evitar que se llegue a él. Más hijos muertos, más dañadas, estériles en estado vegetal, muertas autosilenciadas por la culpa y aún en los centros más especializados. La interrupción del embarazo es lo mismo que o eliminar una vida. Pues bueno, ellos se concentran, por si no lo sabías, donde hay personas de color, es decir, los que son así como chocolatitos. ¿Por qué? Porque creen que valen menos. Donde están los latinos, donde están las personas de bajos recursos. Pretende que ellos mismos o nosotros mismos nos autoeliminemos. Entonces, el despenalizarlo equivale como a proveer a los asesinos de bajos recursos armas gratuitas para no discriminarlos, invertir en tecnología para que la muerte sea más rápida y con menos dolor. Ahora nos preguntamos si esta violencia en el vientre está extinguiendo la raza humana. Muchas generaciones han dejado de existir por esta razón. Porque si tu mamá o tu papá hubieran muerto, tú no existirías. Es decir, todas esas criaturas a las que no se les permitió nacer, tampoco se les permite a aquel hombre que iba a ser para formar una sola carne con él o aquella mujer unirse y tener hijos. Pues muchos abuelos pierden sus nietos y bueno, así todas las generaciones. Hay misiones incumplidas, pues cada ser humano viene a algo en especial. Por ejemplo, vamos a hablar de Steve Jobs, que es el inventor del iPad. Él fue fruto de un embarazo inesperado.
Y su mamá no descansó hasta ver, yo creo que ella sabía que iba a ser muy inteligente, entregarlo en manos de alguien que le fuera a dar un estudio, porque sabía que él iba a ayudar a hacer muchas cosas. Ahora, nos preguntamos, ¿ese presidente que estamos esperando que sea honesto murió bajo este procedimiento? ¿El hacerlo legal lo hace correcto? Leyes contra moral. ¿Por qué, nos preguntamos, el huevo de la tortuga está protegido por la ley y no la vida del ser humano que está guardadito en ese vientre materno? En Suiza, por ejemplo, los dueños de mascotas deben tomar un curso que los capacite para atenderlos. En el Distrito Federal, por ejemplo, se prohíbe fumar, pero se permite ya hoy día, lamentablemente, quitarle la vida hasta los 9 meses a tu criatura. ¿Justicia es ayudar a ambos o es eliminar la vida del hijo? La justicia le da a cada quien lo que le corresponde, es neutral y es ciega. Su obligación es proteger a todos los ciudadanos, especialmente a los más pequeños, inocentes e indefensos. Ahora nos preguntamos, ¿por qué no legislan el derecho a nacer? Vida, libertad y propiedad son derechos humanos. Y estas criaturas que mueren así son discriminadas por su tamaño, su apariencia, su estado. Es un crimen premeditado, cometido con alevosía y ventaja y muy lucrativo. Nos preguntamos si la violencia en el vientre es un negocio. Para despenalizarlo en México, mintieron, afirmaron que la muerte materna por este tema era de 3,000 mujeres en el Distrito Federal. Y la verdad es que el SINAÍS reportó en el 2005 solamente 68 mujeres que murieron por este tema. En cambio, 4,302 por desnutrición, 36,240 por diabetes. Es un negocio, porque si realmente lo que les importara es la salud, estarían invirtiendo más en temas de nutrición y de cómo evitar la diabetes. Ahora, ¿qué es lo que hemos hecho? Hemos hecho la violencia algo legal. El acto más violento ocurre dentro del vientre materno con el ciudadano más indefenso de la familia, del país y del mundo. ¿Estamos haciendo como nuestros antepasados que tanto nos horrorizan sacrificios humanos? Solo que con instrumentos más sofisticados, pero igual de salvajes, a petición de los padres, bajo cualquier pretexto, en manos de un médico que juró proteger la vida con el permiso de la ley, con leyes aprobadas. Los nuevos Herodes son elegidos por un pueblo que permanece indiferente. Yo quisiera que te pusieras a investigar cómo ha aumentado la violencia en México después de que se despenalizó. Ahora nos preguntamos, ¿el aborto se roba la paz? Perdón que dije muy rápido esta palabrita, porque luego nos censuran por esto. Si permitimos que una madre mate o le quite la vida a su hijo en el vientre, ¿qué nos queda? Él es el principio que pone fin a la paz del mundo. Esto lo dijo Santa Teresa de Calcuta, que ella es reconocida por el tema de la caridad, de la misericordia. ¿Podríamos calcular cifras? Bueno, pues quiero contarte que en Estados Unidos aumentó un 1,500% al ser despenalizado. Y en cambio en Polonia, cuando se volvió a penalizar, la tasa de muerte materna se redujo en un 99,8. Perdón, la violencia en el vientre se redujo en un 99,8 y la mortalidad materna en un 73,3. En Estados Unidos, entre 1977 y 1978, la cifra de violencias en el muerte, perdón, de violencia en el vientre superó la cifra de los nacimientos. La despenalización abrió la violencia en México. La cifra de muertos por violencia es paralela a esta cifra de estos otros muertos, también por violencia. La cifra se calculaba, estos datos son, pero un poco viejitos, porque se calculaba hasta hace unos años 50 millones anuales. No sé en qué momento, en un par de años subimos a 73, casi un 50% más. Me voy a las cifras anteriores, que era de 1,500, 2 cada segundo. Y un dispositivo DIU, porque los anticonceptivos hormonales también causan abortos silenciosos. Es de 247,800 abortos silenciosos al año. Ahora, como te decía, se calcula que son unos 73 millones anuales. Nada más en la Segunda Guerra Mundial fueron 45 millones. O sea, estamos hablando de casi la mitad. La Primera Guerra Mundial, 31 millones, ya menos de la mitad. Y ahora el holocausto nazi, que tanto nos horroriza, mató 6 millones de judíos. O sea, cerrando números,
menos del 10%. Bueno, hace unos años vimos a unos mineros vivos ocultos en el seno de la Tierra. Tal vez ya se te olvidó esta noticia, pero en esos días estuvimos muy alarmados y las autoridades hicieron lo imposible para salvar su vida. Muchos de ellos pues nos dedicamos a orar y con lágrimas los vimos salir por el canal de parto de la Madre Tierra. Si los mineros estuvieran pequeñitos, indefensos, y su vida peligrara porque su mamá pasa por un embarazo inesperado, ¿haría el mundo posible lo imposible para salvarlos? ¿Qué nos dijeron en el pasado? Sexo seguro. La anticoncepción ya quita esa responsabilidad, esa preocupación. Entonces, ¿qué pasó? Los solteros comenzaron a tener relaciones antes de casarse, empezaron a haber más madres solteras, más abortos, los casados a ser infieles, a divorciarse. Hoy día, ¿qué estamos viendo? La violencia en el vientre, la infertilidad, el préstamo de útero, la donación de semillitas de papá y mamá, la renta de úteros, pues todos los temas también que están relacionados con el matrimonio no de la forma como Dios la creó. Y a futuro, ¿qué vemos? La eutanasia, porque si ahorita estorba el que nace, al rato son más los adultos mayores que los que pueden económicamente solventarlos. Entonces empiezan a fastidiar y entonces bajo una falsa piedad también se les quita la vida. Menos compromisos son menos matrimonios y menos hijos, menos jóvenes y más ancianos. ¿Y cuál fue la hipótesis feminista? Ellas pensaron que pensaron tener menos hijos. ¿Aumentó la infertilidad? Pensaron que entrarían al mundo de los negocios, duplicaron su trabajo. Yo me pregunto, cuando una mujer trabaja, especialmente en los países latinos, ¿quién se encarga de los alimentos, de los hijos, de la ropa, de todo lo demás? Sigue siendo la mujer. Y dijeron, bueno, vamos a tener mejores matrimonios. Hemos visto que ha aumentado la infidelidad y el divorcio. Dijeron, va a haber más espontaneidad sexual. Nosotros sabemos que hay anticonceptivos que disminuyen el deseo de la mujer. Dijeron, disminuirán los embarazos inesperados. Nos preguntamos, ¿cuánto aumentó el índice de embarazo inesperado y del aborto? ¿Qué fue la hipótesis moral? Que iba a haber un rebajamiento moral, que es lo que están enseñando hoy día los medios de comunicación. Que iba a haber un menosprecio por el bienestar físico de la mujer. ¿La mujer es tratada como objeto? ¿Han aumentado las madres solteras y el abuso sexual? Dijeron que los gobiernos usarían programas de planificación familiar. Nos preguntamos si ciertos organismos imponen ideologías, anticoncepción y aborto, esterilizar sin el conocimiento de la mujer y su consentimiento para prestar dinero a otros países. Nos dijeron que comenzaríamos a tratar nuestros cuerpos como máquinas. ¿Qué es la fecundación artificial, la renta de útero y la venta de óvulos de espermatozoide? Y bueno, pues este tema es una dura realidad, que no es necesario tener imágenes para entenderlo. Hay diferentes formas. Uno pues es el espontáneo y otro es el provocado. Y puede ser con anticonceptivos con efecto abortivo, a través de la fecundación artificial o el infanticidio. La regulación de la menstruación es durante el primer mes. ¿Y qué es lo que hace? Succionar al hijo en el vientre de su madre. La aspiración intrauterina es entre 1 y 4 meses. ¿Y qué es lo que hace? Triturar a la criatura para sacarla. El curetaje es del 1 a 3 meses y se corta para ser sacado, para no utilizar palabras tan fuertes, ¿verdad? La evacuación, que es de los 4 a los 7 meses, pues se despedaza la cabecita para sacarlo, para facilitar su extracción. La inyección salina es de los 4 a los 7 meses. ¿Y qué es lo que se hace? Se inyecta a la mamá una solución salina que quema al hijo y la madre siente durante horas cómo su hijo se retuerce del dolor. Y el nacimiento parcial, que es entre los 7 y los 9 meses, es que antes de sacar la cabeza del vientre de la madre, pues se hace algo para que nazca muerto. Ahora, ¿qué pasa? La fecundación artificial pues es durante el primer mes. En los procesos se pueden crear hasta 50 criaturas. Esto varía, depende mucho de cómo se hace. Se implantan los que se consideran, los implantados que consideran que son de más o que no son viables o que no tienen las características que ellos quieren, pueden recibir una inyección intracardíaca que les provoca un infarto. Los no implantados pueden ser desechados, donados, congelados y utilizados para experimentos científicos.
En estos procesos, los hijos son creados en un laboratorio, sus padres se creen dueños de la vida, pueden tener hasta 5 papás, papá y mamá que los están buscando, si no es que son del mismo sexo, el que dona la semilla de papá, la que dona la semilla de mamá y la que presta o renta su vientre. Incluso puede tener padres del mismo sexo, padres que no se conocen ni se conocerán. Claro, es un fin bueno tener un hijo, pero a través de medios ilícitos, con problemas éticos, morales y legales. Es un negocio y es muy caro. La renta de vientre, óvulos y espermatozoides. Además, piensa cómo obtienen la semilla de los papás. Generalmente le dan una revista para que se vaya al baño con mujeres. Entonces no viene de un acto de amor, viene de un acto, eso más luego unido en el laboratorio. Es altamente una abortivo, porque tiene un riesgo del 80% de que muera el bebé. El hijo es tratado como sobrante, termina siendo llamado así, sobrante. Se le eligen sus características, se exige calidad y terminan habiendo hijos que son, y hermanitos que son congelados, desechados y usados en experimentos científicos. En cambio, la buena noticia, existe la naprotecnología, que es una técnica natural de procreación que utiliza medios biológicos lícitos y éticos, que busca resolver la infertilidad localizando el periodo fértil, estudiando el moco cervical. La vida inicia en el vientre a través del abrazo conyugal, a través de unos padres que están unidos por el matrimonio con un compromiso. Ellos son los administradores de la vida y el hijo va a recibir la educación y el afecto de sus padres. Se respeta la vida, el hijo es tratado como persona, no como objeto, y el riesgo de perderlo es muy bajo. Es decir, hay un éxito de un 70%. Es económico, cuesta como el 10% del otro procedimiento, y hay muchas formas para lograr niño o niña. Ahora vamos a hablar de los anticonceptivos, que son los que tienen efecto abortivo, que son los hormonales, píldora, dispositivo, implante, inyección, anillo, parche. Como bien sabemos, la vida humana inicia en el instante de la fecundación, en la trompa de falopio, y a la semana todos nos desplazamos, y nos implantamos en el útero. Cuando el efecto abortivo actúa cuando falla el efecto anticonceptivo, impidiendo su implantación. Vamos a hablar del factor tubárico. Altera la función de las trompas, acelerando o retrasando su recorrido al endometrio. El factor endometrial altera su espesor y consistencia, impidiendo la formación de vasos sanguíneos, es decir, muere por falta de oxígeno y alimento, de hambre y de asfixia. Y los elementos tóxicos, como el óxido de cobre del dispositivo. Debido a su tamaño, el hijo se expulsa sin que la madre lo vea. Ahora nos preguntan, ¿la píldora de emergencia es? Sí lo es, porque es como tomar una dosis altísima de píldoras anticonceptivas. Y como tal puede evitar el embarazo, pero también provocar un aborto silencioso. Las consecuencias en el organismo son mucho más graves por ser de una dosis altísima. Y tenemos finalmente el infanticidio, que es la histerotomía a los 6 o 9 meses, que es una cesárea hecha con el fin de sacarlo y quitarle la vida, y las prostaglandinas, que son también en los 6 o 9 meses, que lo que hacen es inducir el parto. Es decir, se le quita la vida al hijo al nacer o se le deja morir o sin atención médica. Y esto nos afecta a todos. Las consecuencias no solo las sufre el bebé, las afecta a la mamá, al papá, al futuro esposo, a los futuros hermanos, a la familia, a los amigos, a las empresas, a la sociedad. Y bueno, podríamos preguntarnos, pero bueno, ya esta mujer se equivocó, ¿cómo podemos ayudarle a sanar? Lo primero que tenemos que hacer es no juzgarla. Y si yo sé que alguien está sufriendo por esta, pues invitarla a que vaya a sanar esa herida. Lo ideal es un centro pro vida donde va a tener una atención de tú a tú, pero también existen muchos retiros, como el Viñedo de Raquel, y en México hay muchos más. Pero bueno, aquí te vamos a platicar de algunas herramientas que puedes utilizar. Si tú pasaste por esto, conoces a alguien, pues puedes pasarle esta información para que la persona que pasó por esta situación pues reciba una ayuda que le ayude a sanar esa herida tan dolorosa.
Y bueno, a veces creemos que esto no nos está afectando, pero sí afecta. ¿Cómo afecta? Pues después de esto es muy difícil vivir en paz. Y esta paz se manifiesta de muchas maneras. Hay mujeres que después de esto su vida cambia totalmente. Entonces, una de las herramientas que podemos utilizar, estoy buscando aquí donde tenía exactamente esperen un segundito, las herramientas que no está, como tenía abierto otro tema, donde tengo mis apuntes. Lo primero que hay que ver es qué es lo que estás sufriendo o qué es lo que te está pasando y que tú no te habías dado cuenta que es debido a esa criaturita que pues una vez estuvo en tu vientre y ya no está. Muchas veces creemos que esto que estoy pasando no tiene nada que ver. Y sí, tiene mucho que ver. Muchas veces le echamos la culpa a otra cosa, o muchas veces hay mujeres que ni siquiera recuerdan que esto pasó. No importa si la pérdida de tu bebé fue espontánea o provocada con un medicamento o mediante cualquier procedimiento, si fue en casa, en un centro de exterminio prenatal, si eres la mamá, el papá, cualquier miembro de la familia, porque todos los que ayudan, tarde o temprano, se ven afectados. Entonces, yo te invito a que inicies este proceso de sanación. Mira, por aquí nos escribe Julie. Nos dice, muy interesante esta información, la deberían escuchar los adolescentes y jóvenes para que valoren la vida de los bebés en la vientre de la mamá. Yo te invitaría a que nos ayudes ¿cómo se llama? Pues a replicar ya sea lo puedes sacar ahí de la página o del canal de YouTube, que terminando el programa lo subimos. Te voy a dar 12 pasos, que bueno, decir 12 pasos pues no es tan fácil, pero lo primero que hay que hacer para detectar si tienes alguna consecuencia, si sientes algún síntoma del síndrome post, que puede ser remordimiento, culpa, dificultad para dormir, pesadillas, escuchar voces o llantos de bebés, depresión, ira, resentimiento, ansiedad, soledad, retraimiento, problemas con relaciones interpersonales, desórdenes alimenticios, pensamientos suicidas, drogadicción, alcoholismo, sexualidad desordenada y bueno, la lista sigue siendo muy larga. Yo te invitaría a que compres un cuadernito y empieces a escribir la historia de tu experiencia con la pérdida de tu bebé. Relata desde el momento en que conociste al papá o a la mamá de este bebé que no nació hasta el día de hoy. Esto puede llevarte varios días. Lo importante es que seas constante, que describas lo que viviste de este periodo en tu vida. Ahora, es un cuadernito que guárdalo donde nadie lo vea y no importa que no seas papá o mamá. Y también, porque si diste un mal consejo, puedes estar con este dolor. Pero también puedes adecuar algunas de estas cosas, no todas, cuando fue una pérdida espontánea. Otro de los pasos es en el cuadernito hacer una línea de un extremo a otro de la hoja de forma horizontal. Y en el extremo izquierdo vas a poner el principio, es decir, dónde inicia tu vida. En el derecho, pues tu vida actual, cuántos años tienes. Y una vez trazada, empiezas a escribir por ahí los momentos más importantes de tu vida. Cuando fui a la escuela, cuando estaba con esta amiga, mis 15 años, cuando conocí a mi novio, cuando me casé, y bueno, así en adelante. Crea un signo para los recuerdos felices y otro para los tristes. Puede ser una carita alegre y una carita triste. Presta especial atención a todo lo que se relaciona con la pérdida del bebé que no nació. Otro de los pasos. Escribe en tu cuaderno cómo te ves a ti misma. Dibujo, describe lo que crees que reflejas desde el punto de vista físico, emocional y espiritual. Hazlo dividiendo la hoja a la mitad. Usa la primera mitad para describir cómo eras antes de la pérdida del bebé que no nació y la segunda para describir cómo cambiaste. O puedes hacerlo primero en una hoja y después en otra. Pero lo importante es que hagas el antes y el después. Durante la semana,
cuando menos agarra 7 días de la semana, describe cada día cuál fue el sentimiento que predominó y le pones del 1 al 10. Por ejemplo, si viviste en paz, con alegría, con tristeza, con enojo, con miedo, con fastidio. Es muy importante, si aún no te has acercado al sacramento de la reconciliación, que acudas a confesarte. Puedes llevar las notas que has escrito sobre la pérdida del bebé que no nació. Esto te va a servir por si tu confesor quisiera profundizar en algún aspecto. Otro de los pasos, dibuja en tu cuaderno tu árbol genealógico. Toma en cuenta desde tus abuelos hasta tus hijos y nietos o bisnietos, si ya tuvieras, ¿verdad? Anota si se casaron por la iglesia o por lo civil o si vivieron en unión libre. Si alguno de los miembros de tu familia ya falleció, pon una cruz y la edad en la que murió. No olvides a quienes murieron antes de nacer, no importa de qué forma hayan muerto, si haya sido una pérdida natural. Encierra también en un círculo los nombres de los que están vivos. Perdón, de los que están viviendo en tu casa. Y describe cómo es la relación entre cada uno. Específicamente si hay algo que haya cambiado después de esa pérdida. Por aquí nos escribe también María de la Luz. Muchos de esos síntomas tengo. Bueno, si quieres escribirnos después, tenemos también acompañamiento para, a veces también se puede hacer a través de en línea, pero lo ideal sería que pues lo hicieras de tú a tú. Te puedo contactar con el centro Provida más cercano de donde vivas. Luego, otro de los pasos es hacer una lista con el nombre de todas las personas implicadas con la pérdida de ese bebé que no nació. Es muy importante que escribas sus nombres en el orden de su nivel de responsabilidad. Es decir, por ejemplo, la pareja, los papás que me presionaron, el médico, la amiga que me dio el mal consejo, y asigna a cada uno un porcentaje de la responsabilidad. Todos los porcentajes juntos deben sumar el 100. Después dibujas un círculo y lo divides en 10 partes iguales, como si fueran rebanadas de un pastel. Y una vez que tengas lo dibujado, usas un color diferente para cada persona. Es decir, si una persona tuvo el 30% de la responsabilidad, pues le asignas 3 rebanadas del pastel del 10%. Y no debe de quedar ningún espacio vacío, pero también no olvides incluirte a ti misma. Luego, en otra hoja, repite la lista de las personas que tuvieron alguna responsabilidad en la pérdida del bebé que no nació. Las ordenas igual de menor a mayor, ahora va a ser al revés. Y en esta ocasión vas a escribir una carta de lo que te hubiera gustado que hubiera hecho cada una de esas personas. Por ejemplo, una amiga te dio un mal consejo. En vez de eso, me hubiera gustado que me dijeras, vente a vivir a mi casa. ¿En qué te puedo ayudar? Y no olvides escribir también tu nombre, la persona que fuiste. Y vas a escribir una carta para cada uno de ellos. No importa el tiempo que te lleves. Ahora, si te vas a escribir una carta a ti misma, que con esa vas a cerrar, quiero que te la escribas con mucha compasión. O sea, no vamos a quitar lo grave que fue esto. Quiero que te veas como una sobrina que tiene esa edad, que a lo mejor ahorita ya eres una persona de fe, una persona que si te corren de casa, pues te vas a otro lugar a vivir. Vete como esa persona con esas características que tenías y perdónate a ti misma. Otro de los pasos es leer cada una de las cartas que escribiste a las personas que participaron en la pérdida del bebé que no nació. Observa y describe en tu cuaderno, como una especie de diario, las emociones que te despierta leer. Identifica los sentimientos que se avivan por lo que lees en cada carta. Y cuando termines, haz una nueva carta para cada uno, modificando la primera. De hecho, puedes agregar lo que creas que haya hecho falta, como tu comprensión, tu perdón y tu empatía. Otro de los pasos es repasar todo el trabajo que has hecho para sanar la pérdida del bebé que no nació. Enfócate en la tristeza, en el dolor y describe a profundidad, con mucha honestidad, lo que te provocan las personas que participaron en la pérdida del bebé que no nació. Pregúntale a Dios qué necesitas para recobrar la paz con ellos, contigo y con Dios. Y escríbelo. Otro de los pasos es ir al Santísimo. El Santísimo es donde está expuesta la hostia, donde está Jesús en algunas parroquias, y vas a
a hablar con Dios, a pedirle que te permita conocer a ese bebé, obviamente espiritualmente, no lo vas a ver así como un bebé que llega ahí, que te dé la gracia de conocer qué sexo tenía, si es niño o niña, a quién se parecía, de qué color era su cabello, cómo eran sus ojitos, sus facciones, y una vez que te lo haya mostrado, escoge un nombre para él, pídele a él que te lo dé, entrégaselo, haz así una ofrenda, así hasta que no importa que te vean, nadie sabe lo que estás haciendo. Y describe en tu cuaderno tu experiencia. Una vez que hayas hecho esto, puedes comprar algo que te ayude a recordarlo con paz. Por ejemplo, un osito de peluche. Aquí tenemos uno que nadie tiene hoy por qué saber por qué lo tienes en casa. Y otro paso, escribe una carta para ese bebé que no nació. Recuerda que Él vive en paz, que ya te perdonó, que está con Dios, con la Virgen, que lo cuida. No dudes que Él intercede por ti, que quiere hacerte feliz, que te ama. Nunca olvides que puedes ayudar a reparar esa experiencia tan terrible orando por el fin de la violencia en el vientre, por las mujeres que pasan por un embarazo inesperado, por la conversión de los que trabajan en la cultura de la muerte, haciendo también, por ejemplo, un voluntariado en un centro Provida. Y bueno, creo que nos hemos ido muy rápido, pero alcanzamos a abarcar este tema tan interesante. Y quiero decirte una cosa bien importante. Yo he tenido mujeres durante muchos años y me he dado cuenta que siempre cuando llegan a un centro Provida tienen a alguien cerca que reza por ellos. Y muy probablemente si tú pasaste por esto, pues hizo falta alguien que estuviera intercediendo por ti. Entonces, ¿qué tal si hoy tú y yo nos ponemos a recordar en nuestras oraciones diarias a todas, como dijimos, a todas estas mujeres, a los médicos, a las parejas que huyen, a los papás que hoy día todavía siguen señalando a sus hijos? Y es muy triste si tú eres mamá, si tú eres papá, escuchar a una criatura que cuando le preguntas, ¿y por qué no quieres tener a tu bebé? Porque mi mamá me va a matar. O sea, ella quiere quitarle la vida a su hijo porque cree que su mamá, digo, es una forma de decirlo, ¿no? Yo muchas veces les digo, bueno, no vas a esperar que te aplaudan, ¿verdad? Pero ¿qué es lo peor que has hecho? ¿Y cómo han reaccionado? Bueno, se les va a bajar ese coraje. A lo mejor te corren de la casa muy mal. Hay lugares donde puedes vivir. Pero ese coraje les va a durar el tiempo que falta para que esa criatura nazca, generalmente. Entonces, si eres papá o mamá, que tus hijos sepan que si se caen, tú estás para levantarlos. Y si tus papás les tuviste miedo y fueron esa razón, o ellos mismos los que te llevaron, inicia un proceso de perdón, porque tu bebé te quiere feliz, quiere ver a sus abuelos en paz también. Y te tengo más buenas noticias. Quiero contarte un caso que es el caso de Natalita. Natalita ya debe tener más de 15 años. En una ocasión, una abuelita la invitaron, bueno, una persona mayor, a hacer la adopción espiritual. ¿La adopción espiritual en qué consiste? Que bueno, yo voy a escoger el nombre de un bebé, ella puso Natalia, el día de hoy empiezo a rezar por ella, cuento 9 meses y cuando ya nazca voy a celebrar su vida. Es un bebé que está en peligro, que sus papás están pasando una situación difícil y mis oraciones le van a ayudar a nacer. Bueno, quiero contarte que su nieta se acercó a ella unas semanas después de que ella empezó a orar. Le dijo, abuelita, soy embarazada y mi mamá me quiere llevar a... La abuelita, pues bueno, se encomendó a Dios, ya tenía sus oraciones de por medio sin saber, pues ella había adoptado a su propia bisnieta. Y se acerca a la otra nieta, es decir, la hermana de la nieta embarazada, y le dice, abuelita, ¿sabes que mi hermana me dijo que si es niña y nace le va a poner Natalia? Imagínate qué maravilloso. Y no es que el bebé que tú hayas adoptado o decidas adoptar lo vayas a conocer, pero sí lo vas a conocer cuando pases a la eternidad. Porque si ese bebé se muere antes o después que tú, eso es lo de menos, te lo va a enseñar nuestro Señor. Esa criatura le va a decir, tal vez viviste una vida bien feliz, mi amor, pero tú no sabes que tu mamá pasaba problemas y que esta señora estuvo rezando por ti 9 meses. Entonces, si tú ya caíste en esta equivocación tan grande, adopta espiritualmente un bebé hoy para que tú empieces a sanar. Y a la hora que tú te acerques a un centro de Provida y ayudes a una mujer que está pasando esta crisis a tener su bebé, vas a sanar mucho, te lo aseguro. Ahora, nosotros unimos a la campaña la adopción de una persona viva, porque un sacerdote nos dijo, bueno, adóptenos también a nosotros los sacerdotes. Y bueno, pensamos, no toda la gente querrá adoptar un sacerdote, pero durante 9 meses también puedes adoptar un político, un médico, a quien tú quieras. Y por qué no también un alma del purgatorio. Y otro sacerdote nos dijo un día que llegó un muy buen maleante que vivía por su parroquia, dijo que no a confesarse, pero sí ya se empezaba a arrepentir.
Y como él tenía una manta, un letrero grande en la adopción espiritual, le dijo, seguramente alguien en mi parroquia te adoptó espiritualmente. Entonces yo quiero invitarte a que empieces hoy esa adopción espiritual. Quiero platicarte también que Creciendo Contigo Mujer tiene un taller para sanación de víctimas de narcisismo. Es los miércoles de 7 a 9 de la noche. ¿Y dónde puedes encontrar la información? Pues en la página de Creciendo Contigo Mujer. Recuerda que ser mujer es un privilegio. O sea, ¿qué cosa más hermosa puede haber hecho Dios que habernos hecho tanto hombres y mujeres co-creadores? Y ser nosotros las que llevamos en el vientre una criatura. Darle de tomar lechita, que sus primeras palabras sean mamá. Yo creo que no existe un regalo más hermoso. Y bueno, yo quiero invitarte para cerrar el programa que pienses de qué manera puedes ayudar a que nuestro país, en nuestro mundo, haya vida, que sea respetado el derecho a nacer. Porque a veces cuando escuchamos campañas y cosas, no, pues yo ahora sí que como Pilatos me lavo las manos porque como yo no lo he hecho, mis hijos están educados, ajá. Pero y todas esas otras mujeres, todos esos médicos políticos, son tu hermano. Y acuérdate que cuando ocurre el primer fratricidio, ay, Caín dice, ¿acaso soy guardián de mi hermano? Pues sí, tú y yo somos guardián de nuestros hermanos. Entonces quiero invitarte a que seas guardián de tu hermano. Y si nos hemos querido lavar las manos, quiero decirte que tú y yo, que ninguno queda exento del pecado de lujuria, del pecado de violencia, del pecado de matar, porque matamos con la lengua, y hemos sido partícipes y hemos colaborado a esta monstruosidad. Y a mí me gusta cerrar siempre el programa con una oración muy sencilla, que es entregando nuestros 5 sentidos a nuestro Señor, pidiéndole que Él haga a través de nosotros su santa voluntad. Recuerda que el niño Dios que va a nacer, que bueno, ya dentro de pronto empezamos el Adviento, ya este domingo es el Domingo de Cristo Rey y empieza nuestro año litúrgico. Entonces, recuerda que es importante rezar todos los viernes el Vía Crucis. Recuerda que aunque estemos en Adviento, en la espera del niño Dios, hay niños a los que incluso el 24 el 25 de diciembre se les quita el derecho a nacer. Recordemos que el 28 de diciembre, pues muchos niños murieron, el Día de los Santos Inocentes, porque ya era odiada la vida de alguien que creían que les iba a usurpar un reino en la tierra. Y muchas veces esos niños no nacen por intereses económicos. Y bueno, ahora sí vamos con nuestra oración. Niñito Jesús, que naciste en Belén, que te alaben mis ojos, dame tus ojos para ver como tú. Que te alabe mi respiración, dame tu respiración para que cada que yo tome aire me llene de ti y cada que expulse todo lo que no sirve para mi organismo, tú saques todo lo que me aparta de ti. Que te alaben mis labios, dame tu boquita para comer, beber, hablar, callar, ayunar, alabar, dar gracias como tú. Que te alaben mis oídos, dame tus oídos para escuchar como tú. Que te alabe mi piel, dame tu piel para dar y recibir amor. Que te alabe mi sexualidad, dame tu pureza y tu castidad. Que te alaben mis manos, dame tus manos para hacer tu trabajo. Que te alaben mis pies, dame tus pies para seguir tu camino. Que te alaben mis pensamientos, dame tus pensamientos para pensar como tú. Y finalmente que te alabe mi corazón. Dame tu corazón para amar como tú. Y bueno, también quiero invitarte cuando vayas a la comunión, que le pidas a nuestro Señor, cuando Él entra en tu boca, que mastiques esa Eucaristía y le pidas unir tu voluntad a la de Él. ¿Cómo? Pidiéndole a la Virgen que haga una papilla con tu voluntad unida a la voluntad de nuestro Señor. Pídele también que en tu corazón sean guardadas todas las hostias donde Él está presente y está solito en el tabernáculo, o es despreciado, o no es comulgado, o no es recibido. Y pídele que tu corazón se haga pedacitos y quede en cada uno de esos lugares donde Él está solo, en el sagrario. Y bueno, nos vemos la próxima semana y esperamos muy pronto tener ese tema que teníamos ahí para el día de hoy, que es la continuación de la violencia pasiva, ya con muchos ejemplos con nuestra super invitada Chita Cano, para que puedas aplicar a tu vida. Y bueno, muchas gracias por escucharnos y ojalá puedas compartir este programa, invitar a otros a seguir al canal, porque tú no sabes si entre tus amigas puede haber una que está sufriendo en silencio, o ella lo puede replicar a alguien, o puedes evitar que alguien pase por esta tragedia. Y bueno, nos vemos la próxima semana y muchas gracias por abrirnos la puerta de tu hogar. Que tengas un maravilloso día.